Bueno, muy buen día para todos. En esta nueva entrega de nuestro curso en programación de microcontroladores, vamos a ver las instrucciones básicas que nosotros incorporamos en Assembler al momento de programar. Entonces hay una serie de instrucciones que son la base de todo el fundamento de programación cuando lo aplicamos en los microcontroladores. De estas funciones que vamos a ver hoy, o estas instrucciones que vamos a ver hoy, se desprenden, eh, digámoslo así, la mayoría de los procesos que se pueden incorporar dentro del programa Assembler. Entonces aplicaciones sencillas como leer entradas y salidas, encender un LED, un programa que al pulsar un botón, un pulsador, se encienda o se apague un LED. Ya con estas funciones que vamos a ver hoy las podemos empezar a establecer. Además vamos a hablar de una serie de instrucciones que funcionarían como condicionales y como bucles en otros lenguajes de programación. De pronto la lógica es muy similar, pero cambia esa forma como nosotros podemos interpretar un programa en Assembler. Hay que decir que Assembler está muy cercano al bajo nivel, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros escribimos cualquier tipo de programa, eso se tiene que convertir ya sea a un código binario o a un lenguaje de máquina para que el software o para que el software se incorpore con el hardware, es decir, para que haya ese proceso y se puedan ejecutar todas esas funciones que termina desarrollando un microcontrolador. Bueno, las funciones que vamos a ver en esta presentación son las que están en pantalla. Cada uno cada una es un acrónimo de un texto más largo, pero nos sirven para poder definir esas instrucciones. Dependiendo del programa que nosotros estemos utilizando como IDE o como editor de código, en ocasiones pues escribimos todo con letras mayúsculas, en otras ocasiones no importa si están mayúsculas o minúsculas, pero el código o la instrucción tiene que ser exacta, tal cual como la estamos viendo ahí. Entonces vamos a definir cada una de ellas. Nuestra primera instrucción es BCF, que significa Bit Clear File. Lo que hace esta función es poner en cero un bit correspondiente en un registro que nosotros le especifiquemos. Recordemos lo que vimos en el video anterior o en la sesión anterior en la que decíamos que un registro corresponde a una estructura de 8 bits y que esos registros dentro de nuestro microcontrolador se iban a indicar por medio de ports para las entradas y salidas, ¿cierto? Ports o puertos. En este caso es el puerto B que tiene sus bits físicamente. Entonces lo que hace esta función es poner a cero un correspondiente bit dentro de ese registro. La notación básica es esa que tenemos ahí. Primero la instrucción, que sería BCF, el nombre del registro y el número del bit. Estos bits los podemos escribir eh, directamente con su correspondiente identificación. Los podemos escribir con números decimales, números binarios o directamente con eh, la dirección del registro o la dirección del bit específicamente. Entonces miremos el ejemplo que se encuentra en la parte derecha. El por B inicialmente está configurado de esta manera. Fíjense que cada uno de sus puertos pues tiene un valor. El, la posición 0 tiene un 0, la posición 1 tiene un 0, la posición 2 tiene un 0, 3 tiene un 1 y así pues con cada una de sus posiciones. Ahora, nuestra instrucción dice BCF por B. Entonces estamos declarando la instrucción y le estamos diciendo al programa en qué registro vamos a hacer nuestra modificación. Entonces, BCF por B, vamos a trabajar con el por B y el RB3. Entonces, si este es el RB0, este es el RB1, este es el RB2 y este es el RB3.
Le estamos diciendo específicamente que ese bit en el registro RB3, en la posición 3, está inicialmente en 1, cambie a 0. Y fíjense en la parte de abajo que con esa instrucción ese registro 3 lo estamos cambiando por un 0 con esta primera línea de código. ¿Listo? Acá estamos especificando el nombre del bit en el registro, el RB3, pero también lo podemos hacer con un número en decimal. Entonces en la segunda línea, que es la que tenemos acá abajo, estamos diciendo lo mismo, que en el por B, en el registro por B, en la posición 6, esto equivale también a escribir ahí en vez del 6, colocar RB6, el software lo va a entender de esa misma manera, según no importa cómo lo escribamos. Entonces en la posición 6, en este caso hay un 1, si el BCF pues lo está convirtiendo en un 0. Por ejemplo, si yo tengo conectado un LED a esa salida, digamos que ahí antes la definimos como una salida, puede ser que yo lo defina como una salida, entonces conecto ahí un LED. En el momento en que esté en 1, el LED va a estar encendido, pero cuando yo le digo BCF y lo ponga en 0, entonces el LED se va a apagar. Entonces fíjense que ya empezamos a ver esa estructura de cómo funcionan las configuraciones o los registros que nosotros hagamos en los programas que desarrollemos. Entonces con esa simple instrucción estaríamos apagando, en este caso yo puedo tener acá los 8 LEDs conectados, ¿cierto? Estos 3 estarían apagados, estos 4 estarían encendidos y el último estaría apagado. Con esas dos líneas que yo estoy ejecutando ahí, solamente me van a quedar estos dos encendidos, el resto de los LEDs estarían todos apagados. Esa es una primera instrucción. La siguiente es muy parecida, pero hace lo contrario. Entonces, si un bit estaba en 0, lo que hace esta instrucción BSF, bit set file, lo va a poner en 1. La estructura es exactamente la misma, BCF, que es la instrucción, el nombre del registro y el bit que nosotros queremos modificar. Bueno, este ejemplo pues es el mismo que teníamos anteriormente, pero en vez de apagar un bit lo vamos a encender. Entonces BCF por B en RB7. Entonces identifiquemos el RB7, que sería este de acá, está apagado. Al ejecutar la línea se nos va a encender, es decir, va a quedar en 1. La segunda línea nos dice que haga lo mismo pero con el RB1. Entonces acá estaba apagado, por lo tanto va a quedar encendido. Entonces fíjense que es la misma instrucción pero con función contraria. Bueno, esta es una de las más utilizadas en nuestros programas de assembler, dado que SW se conoce normalmente como el literal, es un registro de paso y lo vamos a usar para muchas cosas dentro de nuestra programación. ¿Qué dice la instrucción? Simplemente que al valor del literal, es decir, al valor del W, lo cargue con un valor en específico. W en sí es un registro. Entonces un registro tiene sus 8 bits. Lo que nosotros hacemos con esta instrucción es darle un literal, un valor a ese W. Es decir, cárgueme en W este valor. Ese valor lo podemos especificar directamente en binario. Y bueno, esto es muy útil porque sabemos, por ejemplo, cuáles son entradas o cuáles son salidas. O podemos establecer altos y bajos, encendidos y apagados. También lo podemos hacer en forma decimal o en forma hexadecimal. Entonces con cualquiera de las notaciones numéricas lo va a entender. Entonces miremos el siguiente ejemplo que está ahí. Le estamos diciendo, inicialmente el registro W está todo cargado en ceros, entonces 000 en sus 8 posiciones. Es un registro de propósito general, es decir que siempre lo va a estar ahí disponible para que nosotros lo usemos.
y constantemente, según el programa que estemos desarrollando, lo vamos a ir usando en repetidas ocasiones. Entonces siempre va a estar ahí, en cualquier gama de microcontrolador vamos a tener este registro, lo vamos a tener siempre a mano. Inicialmente están todos los bits en cero y nosotros le vamos a cargar un primer valor utilizando esa instrucción mod lw, y el registro que le vamos a cargar o el valor que le vamos a cargar en binario es ese que está ahí, que sería 010111010. Cuando utilizamos esta notación, colocamos ese 0 y la B al inicio para indicar que estamos trabajando en binario. Cuando trabajamos en decimal no es necesario, simplemente le cargamos el numerito ahí. Entonces lo que hace esa instrucción es este valor cargarlo en el registro W. Entonces fíjense que después de ejecutar el registro W, la instrucción, el registro W pues ya tiene el valor que nosotros le asignamos en esa instrucción. Pero si yo no quiero trabajar con binarios, si quiero trabajar directamente con decimales, entonces lo que hace es cargar en W el valor del número 5 pero en formato decimal. Es decir que este 101 que vemos acá, si nosotros lo traducimos a decimal, va a ser igual al número 5. Y ese ejercicio pues lo pueden hacer ustedes. Hay varios modos de convertir un número decimal a binario o a hexadecimal. También en las calculadoras o en los teléfonos podemos ver esa conversión. Entonces, acá importante pues saber que el 5 equivale al 101, entonces lo estamos cargando. Es decir que en el registro W quedó cargado el número 5 en formato binario. Ahora, esa instrucción se acompaña mucho con esta que se llama mobwf. Lo que hace es hacer el traslado de lo que había en W, pasarlo a un registro en concreto. Y esto nos sirve mucho para poder hacer nuestras configuraciones. Por ejemplo, en la definición de entradas y salidas o en la configuración de los status utilizamos esa función. Recordemos un poco los registros que vimos en la entrada anterior. Recordemos que trish lo que hace es configurar port B, ya sea como entradas o como salidas. Entonces voy a utilizar movwf para escribir ese registro en trish. Entonces inicialmente yo tengo el trish B en todos en uno. Quiere decir que todos están configurados como entradas. Inicialmente están configurados todos como entradas. Voy a utilizar la función que vimos anteriormente, que es mover el literal, este es el literal, al registro W. Entonces en W va a quedar cargado este valor, 4 ceros y 4 unos. Y luego con esta función movwf la voy a mover al registro trish. Entonces el trish va a cambiar de estar todo definido en 1 a tener lo que antes contenía el registro W, es decir, 4 ceros y 4 unos. Primero yo cargué el registro W en esta instrucción y luego lo que estaba en W lo pasé al registro trish. Entonces, ¿qué hice? Para entenderlo de alguna manera más directa, estos primeros registros, o bueno, estos últimos, entendiendo la lógica del micro, quedaron configurados como salidas y estos unos quedaron configurados como entradas. Acá inicialmente todos eran entradas, ahora tengo la mitad de entradas y la mitad de salidas configurado. Recordemos que trisB trabaja para por B. Entonces fíjense la utilidad que esta instrucción tiene. O sea, en dos líneas configuramos el funcionamiento de un microcontrolador. Veamos ahora la instrucción btfss, que sería bit.file skype if cell. Esta es una primera instrucción que se nos asemeja a un condicional, lo que sería en otro lenguaje de programación el condicional if. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta instrucción?
La vamos a especificar, bueno, el nombre de la instrucción, el registro y el número del bit. Esta instrucción va a evaluar en ese bit que nosotros especificamos si el valor es 1. Si ese valor es 1, lo que hace es saltar una línea el código y seguir con la siguiente. Si no se cumple esa condición, entonces sí lee el valor que sigue común y corriente. Entonces miremos el ejemplo que tenemos ahí. Acá tenemos el por A y está como 10101010. Listo. Escribimos nuestra instrucción btfss por A. Estamos trabajando con el por A. Y en el número 3, que sería el RA3. Entonces lo buscamos y acá está en 1. Como está en 1, no va a ejecutar esta línea de código, es decir, la va a ignorar y va a saltar a la de abajo. Si ese bit, el 3, estuviera en 0, entonces sí ejecuta esta función, que ahí tenemos un BCF en el por 7, es decir, que estaría convirtiendo este 1 en 0, pero como no lo va a hacer porque acá yo garantizo que hay 1, que es lo que estoy evaluando, va a seguir con la siguiente instrucción, que sería convertir en 1. Entonces es el BSF, el registro, el bit 0 que está acá, ¿cierto? Lo va a convertir en 1. Nos saltamos esta instrucción. Eso es lo que hace el BTFSS. Muy parecido sucede con el BTFSC, que lo que hace es evaluar ese mismo puerto en ese registro, pero ya no si es 1. Ahora la condición es que si es 0, hace lo mismo, salta a la siguiente línea y sigue con la de abajo. Entonces fijémonos en nuestro ejemplo. En este caso estamos evaluando el por A en el bit 2 y vamos a ver si es 1, lo ejecuta la siguiente línea, pero en este caso como es 0, no la ejecuta y la salta y sigue con la tercera línea. Fíjense que pues funciona mucho como los condicionales if, pero un poco más concreto, ¿no? No tiene tanta flexibilidad como puede tener un if. Tiene que ser un poco más específico esas instrucciones para lo que nosotros queremos hacer. Bueno, esta es una de las funciones más utilizadas en el lenguaje Assembler, el goTo. Con esta función nosotros podemos desplazarnos en concreto a una línea de código especificada. Entonces la instrucción simplemente la vamos a escribir así, goTo, y label sería, por decirlo de alguna manera, un nombre a una estructura del código para que una vez se ejecute ese goTo puede hacer que se adelante o se atrase al código. Entonces miremos el ejemplo que está ahí. El label le podemos dar cualquier nombre que nosotros queramos, siempre y cuando no sea igual a alguna instrucción que funcione dentro del assembler. Entonces para nuestro ejemplo, ese label se va a llamar así, button on. Entonces, la ejecución, ¿cuál va a ser? Vamos a evaluar si el por 1 se encuentra en 1. Si es así, si ese se encuentra en 1, salta a la línea número 3. Si se encuentra en 0, entonces se va a devolver acá goTo button 1, es decir, que se va a devolver otra vez. Es como un bucle. Digamos que esta es nuestra primera instrucción de bucle. Un ejemplo práctico, ¿cuál sería? Nosotros vamos a garantizar que en el momento en que se pulse un botón suceda una acción determinada, que sería la que estamos definiendo en la línea 7, en la línea 3, perdón. Entonces, hasta que no se pulse el botón, es decir, que hasta que en el por B, en el bit 1, no haya un 1 como entrada, no ejecute la siguiente línea. Entonces todo el tiempo va a estar preguntando, es como un bucle todo el tiempo, hasta que no se pulse, va a estar ahí preguntando infinitamente
Y en el momento en que nosotros pulsemos el botoncito, entonces ahí sí sigue la siguiente instrucción, que acá puede ser encender un LED o cualquier cosita. Entonces más adelante pues vamos a programar esta función en ese mismo ejemplo para ver cómo prendemos un LED. Ahora tenemos las funciones cal y return. Estas funciones, bueno, estas instrucciones funcionan así como una función, lo que nosotros en otros lenguajes de programación conocemos como una función. Damos unos argumentos y según eso se ejecute alguna cosa. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Simplemente escribimos nuestra instrucción y le vamos a dar el nombre a esa función. Entonces, miremos el ejemplo que tenemos en la parte derecha. La primera línea me dice, coloque el status, el, el bit RP0, colóquelo en 1, ¿cierto? Eso es configuración del micro. Ahora cal configura IO, que es la función que tenemos en la parte de abajo. La podemos escribir abajo, la podemos escribir arriba, digamos que no, en el caso de Assembler no toma muy en cuenta la ubicación de las funciones. Entonces ejecuto esta línea, pero como acá lo que yo estoy haciendo es llamando una función, va a ir a buscar esa función. Entonces empieza a mirar dónde está esa función que se llama configura IO y acá pues la encontró en la parte de abajo. Entonces empieza a ejecutar línea a línea lo que compone esa función. Entonces acá estamos moviendo este valor a W, luego estamos configurando un tris y después de que llegamos al return, es decir, que termina de ejecutarse todas las instrucciones que tenía la función, se va a devolver a lo que tenía anteriormente y va a seguir ejecutando línea a línea el resto del código. Entonces fíjense que nos permite usar funciones o estructuras de código que se encuentran en otra parte del programa principal. Esto pues nos daremos cuenta que es muy útil para ciertas configuraciones que nosotros hagamos. En este caso pues nos servía para configurar el por B, lo vamos a configurar todo como entradas, que es lo que hacemos acá, ¿cierto? Y una vez que configuramos todo eso como entradas, entonces ahí sí sigue con la siguiente parte del código. Bueno, la función EQ o la instrucción EQ mejor, lo que hace simplemente es darle nombres a los registros. Recordemos que en el bloque de registros del microcontrolador hay un espacio que nosotros lo podemos utilizar para poder hacer cualquier tipo de operación, para declarar variables, para guardar información. Simplemente lo que hacemos con esta función es darle a uno de esos registros pequeñitos, entonces entendamos esos registros como una matriz. Entonces cada cuadrito de esa matriz es un registro y cada uno de esos cuadritos pues tiene una dirección. Entonces por ejemplo en este punto que les estoy marcando se encuentra la dirección 0x23. Entonces habría que revisar dentro del datasheet el espacio que nosotros tenemos para poderlo utilizar de esa manera. Entonces yo voy a agarrar esa dirección en donde está ese espacio o esa matriz y voy a decir que se llame número. Entonces simplemente ahí me sirve para almacenar concretamente un número. Le estoy dando nombre a ese registro, lo estoy definiendo como tal. Para eso es lo que nos sirve esa función echo. Bueno, y esta es una de las funciones también muy utilizadas en Assembler. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente pone en cero un bit correspondiente en cualquier registro y continúa la ejecución. Simplemente definimos un registro, le indicamos qué bit lo coloca en cero y sigue la ejecución. Cuando yo digo que el bit lo coloca cero es, si lo vemos como un número binario, esa última posición. Miremos esa última o esa primera posición. Miremos el ejemplo que tenemos acá en pantalla.
Voy a cargar en W el número 5. ¿Listo? Bueno, inicialmente definimos un espacio de memoria. Ese espacio de memoria lo llamamos número. Y en ese número vamos a guardar el 5. Es decir, que estamos utilizando un registro al que le pusimos el nombre número. Entonces, en ese número yo voy a guardar esa variable, voy a guardar ese 5. Y recordemos que 5 en binario es igual a 101. Y acá pues tendríamos otros 8 bits que deberían estar en ceros. Bueno, para completar 8. Es decir, tendríamos 5 bits más. ¿Listo? Entonces, en número se va a guardar este valor, que equivale a 5 en decimal. Entonces, bueno, esta es una estructura de código que nosotros la vamos a llamar así, cuenta menos. Y vamos a utilizar la función detfsc. Entonces, ¿qué hace la función? Empieza a restar un 1 a ese número 5. Entonces, acá ya no vamos a tener un 1, sino vamos a tener un 0. GoTo, es decir, devuélvase a cuenta menos. Se devuelve a cuenta menos y recordemos, si nosotros queremos ver eso como decimal, que sería esto que está acá, entonces trabajémoslo así como decimal. Entonces inicialmente había un 5 en número, ¿cierto? Listo. El GoTo me dice que devuélvase a cuenta menos. Ahora, al ejecutarse esta función, decfsz, lo que va a hacer es a restar un 1. Entonces, a 5 le resta 1, por lo tanto quedan 4. Volvemos al GoTo nuevamente, cuenta menos. Se ejecuta nuevamente la función. En número tenemos un 4, le vamos a quitar un 1, es decir, que va convertido en 3. Y otra vez, GoTo, cuenta menos, se va a volver a devolver a cuenta menos. Entonces a 3 le vamos a quitar un 1, queda convertido en 2. Luego sigue con GoTo nuevamente, cuenta menos, se vuelve a ejecutar nuestra instrucción, a 2 le va a quitar un 1, queda convertido en 1. Otra vez GoTo, cuenta menos, y al 1 le va a quitar el 1 y va a quedar convertido en 0. Como ahora quedó convertido en 0, se va a saltar la instrucción del GoTo y va para la siguiente función. Una vez que quede convertido en 0, salta la siguiente línea y sigue con la que continúa más adelante. Ese sería el funcionamiento de esa instrucción de FSC. Entonces fíjense que esto equivale más o menos a un for en otros lenguajes de programación. Aunque bueno, pasa lo mismo que en el caso anterior. Un for pues es más flexible y se le pueden programar muchas otras cosas. Acá estamos un poco restringidos a la operación de cada una de esas funciones. Pero más o menos ese es el funcionamiento. Entonces acá pues ya vamos viendo cómo podemos empezar a combinar esas funciones para nuestros quehaceres determinados. Bueno, estudiosos, estas son las principales funciones dentro del lenguaje ensamblador. Entonces nuevamente agradecimientos al blog PWM Labs, del cual sacamos las imágenes utilizadas en esta presentación. En la siguiente entrega nos vamos a meter ya a ver cómo hacemos un programa en nuestro software y cómo lo simulamos en Proteus. Entonces yo les dejé un documento ahí en el curso para que repasen un poco esta parte del funcionamiento de esas instrucciones. Eso sería todo por ahora. Nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta luego.